allá con ustedes dos. Gracias, buenas noches. Juan Hernández de Diario Basta y del Grupo Cantón. Bueno, serán los últimos días que diga esto así, ¿no? Bueno, ya ahorita precisamente abordando este nuevo esquema de información, ¿cómo se va precisamente a tocar este asunto? Sobre todo que pues se creó todo pues incluso podremos hablar hasta de una tradición precisamente de este informe diario, pero también yo creo que estoy vaticinando o previendo que seguramente estos 2 últimos días vamos a tener aquí sala llena, ¿no? Entonces va a haber muchas inquietudes o va a haber temas ahí pendientes por tocar. ¿Cómo se va a abordar esto? Y bueno, esa sería la primera y única. Gracias. Con mucho gusto, Juan. Sí, algunos detalles adicionales. Básicamente lo que nos interesa es que no se pierda la continuidad de la comunicación. Garantizamos, esto es una instrucción, es una disposición general del presidente López Obrador, del secretario Alcocer. En todo momento tenemos que tener los canales abiertos para informar, para escuchar y para responder a las preguntas. Pero en la información específica de la pandemia, identificamos ya este largo periodo, prácticamente la mitad de todo este año 2021, con una señal muy clara de reducción, estabilidad en todos los indicadores y la dinámica de la conferencia también obviamente llega a su punto de, vamos a decir, saturación, agotamiento. La audiencia que directamente nos sintoniza por radio, televisión o por los distintos medios digitales de internet, o ustedes mismos que asisten aquí, y siempre es eso muy valioso, pensamos que ahora necesitamos tener otros instrumentos. Uno importante que el doctor Alcocer nos ha encomendado es ya también empezar a ampliar los otros temas. Tenemos varios temas que nos interesa se conozcan. Aquí hemos aprovechado en este foro durante prácticamente todo el año, lo recordarán, para introducir los temas en los que paralelo a la respuesta a COVID seguimos trabajando. La salud mental, las adicciones, la salud reproductiva, la salud de la infancia y la adolescencia, otras enfermedades infecciosas que suelen estar activas en distintos periodos del año, la tuberculosis, el dengue y otras zoonosis o enfermedades transmitidas por vectores, en fin, el VIH-Sida, la hepatitis C. Casi todos nuestros equipos completos han venido en una o dos ocasiones, la transfusión sanguínea, el propio proceso de regulación sanitaria con COFEPRIS, desde luego las instituciones, parte del sector, el Seguro Social ha venido innumerables veces, incluso representado por el maestro Zoe Robledo, lo mismo el ISSSTE representado por su titular o su director médico. Otras instituciones, desde la Secretaría de Cultura, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, los Institutos Nacionales de Salud, en fin, casi todo mundo ha venido aquí, la Secretaría de Turismo, miembros de la sociedad civil. Van a ver, en el recuento es impresionante la cantidad de voces que han sido presentadas aquí. Y lo que queremos es que los distintos trabajos que están avanzando ya se informen con mayor extensión y no todo esté centrado en COVID, insisto, aprovechando que COVID tiene este periodo de importante estabilidad. Iremos informando también puntualmente sobre disposiciones en el manejo de la epidemia. El semáforo, por ejemplo, sigue vigente. No anticipamos que se pierda de manera inmediata la disposición del semáforo y durante algunas semanas o meses ya iremos viendo hasta cuándo seguirá vigente el semáforo. Entonces tenemos que informar del semáforo. En este ciclo, sí, de modo que también para que todos y todas tengan claridad, este viernes 11 de junio tendríamos el cierre del ciclo de la vespertina, la nocturna, por el momento. Pero quedan abiertos otros espacios que estaremos conduciendo, a lo mejor ya desde la Secretaría de Salud, y los martes, por supuesto, hasta ahorita seguimos con la instrucción y la invitación del presidente de venir al Pulso de la Salud los martes en la conferencia matutina.
Por favor, Sergio Noble, Pulso Saludable. Ya me salté a Janet otra vez. Van a decir que soy misógino. No, por favor, vamos a darle la palabra a Janet. Janet Galindo, Mundo Pharma, que pacientemente ha esperado 3 o 4 días y que no se apresura ni se inquieta porque es muy respetuosa. Muchas gracias. Por favor. Sigo esperando. Buenas noches, Janet Galindo de Mundo Pharma. ¿Cómo ha beneficiado a Latinoamérica que México sea un referente en vacunas con respecto a sus aprobaciones locales para el uso de emergencia de la vacuna contra COVID? Cómo no. Muchas gracias por esta pregunta, Janet. Quisiera extenderla un poquito más allá de las autorizaciones, pero desde luego abordando el tema de las autorizaciones. México tiene una historia de trabajo en salud pública que ha atendido la agenda nacional y la agenda internacional. Y en esto quiero, sin ambajes, sin limitación, agradecer a todos quienes nos han antecedido en el trabajo de salud pública en México. Por ejemplo, México ha asistido a varios países en su respuesta ante desastres o ante huracanes. Y no es raro que a través de los distintos mecanismos previstos por la ley para la cooperación técnica se manden brigadas de trabajo directamente de epidemiólogas, epidemiólogos o médicas, médicos y otro personal a atender la respuesta a huracanes, a terremotos, a elementos climáticos. México ha asistido también la conducción de ciertos programas de salud pública en otros países, principalmente de la región de América. México también ha ayudado a la respuesta a epidemias. Por ejemplo, en la pandemia de influenza 2009, varios de nuestras compañeras y compañeros fueron a algunos países, Argentina, por ejemplo, a ayudar a montar los protocolos hospitalarios de respuesta. Y otras, en vacunas también, México ha tenido una participación en mecanismos de integración regional técnicos. Uno de los espacios que también es importante reconocer es la Organización Panamericana de la Salud. A través de la Organización Panamericana de la Salud se nos ha solicitado estos apoyos en muchas de las ocasiones y a través de ellos se ha brindado la asistencia. En otros casos es una relación directamente binacional o a través de otros mecanismos. Durante la epidemia de COVID no ha sido la excepción. Tenemos el gusto y el privilegio de tener un excelente equipo de la Organización Panamericana de la Salud en la Oficina de México que trabajan con nosotros como si fuera el mismo equipo, como si fueran parte de nuestro gobierno, aunque siempre tenemos mucha conciencia y mucho respeto, por supuesto, de la independencia de esta organización internacional. Pero esto nos permitió la oportunidad de ayudar. Un ejemplo muy concreto, fuimos el primer país de la región, y hasta donde tengo entendido casi del mundo, en tener un protocolo técnico para el diagnóstico del virus SARS-CoV-2, del virus que causa COVID-19. Esto lo desarrolló nuestro INDRE, el Instituto de Referencia y Diagnóstico Epidemiológicos, haciendo un trabajo magnífico y rápido, y tuvimos ese primer protocolo de diagnóstico. A través de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, fuimos sede del primer taller regional de entrenamiento en laboratorio, específicamente para COVID-19. Entonces, ese fue uno de los primeros trabajos que hicimos. Eso fue al inicio de la epidemia, en enero, la última semana de enero o primera de febrero. Respecto a vacunas, el hecho mismo de que hayamos tenido esta proactividad para ir a buscar las vacunas también nos ha permitido posicionarnos en la oportunidad de ayudar. Ayer me preguntaba el compañero de Canal 14 sobre estos posibles donativos. Aprovecho para extender mi respuesta a lo de ayer. Primero, pudimos tener las vacunas nosotros, eso es importante. Uno no puede ayudar si no se ha ayudado y está en condiciones seguras. Es un poco análogo a lo que pasa con los sistemas de seguridad en general. En los aviones, por ejemplo, la instrucción es: si hay una pérdida de presión en la cabina, asegúrese de tener su mascarilla antes de tener la de otros. Es la misma lógica, ocurre en todos los sistemas de respuesta a emergencias.
Entonces, garantizamos tener vacunas, garantizamos tener un programa funcionando, un programa avanzado, casi la tercera parte estamos acercándonos de la población vacunada. Y eso nos permite estar en posibilidades de empezar a ayudar. Uno de los primeros países en los que hemos tenido interacción, aquí yo diría de dos vías, no es de asistencia de México a ellas, sino también de regreso, es Argentina. Recordarán que en Argentina tenían un avance importante en sus negociaciones con Rusia para la vacuna Sputnik V. Nosotros no habíamos logrado tener los canales apropiados de acercamiento hasta que el presidente nos instruyó en la primera semana de enero: vayan hoy mismo a Argentina y traigan la vacuna. Así lo hicimos, así lo logramos, pero eso no se hubiera logrado sin la invaluable ayuda del presidente Alberto Fernández, la ministra Carla Bisotti, la asesora Cecilia Nicolini y el gobierno argentino. El propio convenio que existe entre partes privadas, entre una empresa argentina, una empresa mexicana, AstraZeneca, y el acompañamiento de los dos gobiernos, también es un modelo de este tipo de intercambios. Una que no quiero dejar pasar, ahorita regreso a las vacunas, es el tema de los dispositivos, los ventiladores. En México, recordarán, tuvimos en abril, mayo una importante preocupación por el desabasto de ventiladores en el mercado mundial y la insuficiencia en el sistema de salud mexicano, y tuvimos esta iniciativa de integrar un grupo técnico de desarrollo encabezado por la doctora María Elena Álvarez Builla, por instrucción del presidente, que empezó a juntar iniciativa privada, ingenieras, ingenieros mexicanos, instituciones públicas de salud, investigación y educación, y se lograron tener ventiladores que fueron presentados aquí en una conferencia matutina. Ejecatl 4T, GATSI. Con estos ventiladores se pudo suplir una parte importante de la necesidad mexicana y estamos en posibilidades de hacer donativos a otros países que en este momento enfrentan la epidemia. Termino con lo que usted preguntaba al inicio, pero aproveché para comentar sobre esto. Hemos recibido solicitudes de apoyo con vacunas, ya lo comentábamos ayer en respuesta al compañero de Canal 14, y se están procesando en este momento estas solicitudes. Por cierto, que no quisiera desaprovechar la oportunidad para ayudar a la claridad de información en Honduras. Por lo que dije ayer, la prensa adversaria, seguramente con ánimo de desinformación, empezó a atacar al presidente de Honduras diciendo que él mentía al hablar de un donativo mexicano. No miente en forma alguna, nos está agradeciendo con anticipación lo que ya solicitó y lo que estamos en un proceso diplomático administrativo de preparación. Entonces, que quede muy claro eso. Lo mismo va a ocurrir con otras naciones, Paraguay, Bolivia, Belice, Haití. Hay varias naciones que nos han solicitado ayuda. Hay ayudas directamente en especie, cediendo turnos o haciendo transferencias de producto. Hay ayudas en asistencia técnica, por ejemplo, para los modelos de preparación, de respuesta. Vamos a compartir nuestro modelo de organización del operativo Correcaminos para lo que pueda ser de utilidad en esos países. Usted lo que preguntaba era sobre la autorización. Esto es interesante y tiene que ver también con el contexto en el que debe situarse lo que ayer comentábamos a propósito de algunas preguntas que hacía una compañera que hoy no vino. Cuando estamos en una pandemia, todos los países, todos los estados nacionales soberanos tenemos la misma inquietud. Queremos tener productos seguros, de calidad y eficaces, y el tiempo de procesamiento es crítico, porque si uno se tarda mucho, se pierde la oportunidad de salvar vidas, de reducir daños, de atenuar la epidemia. Las agencias de regulación sanitaria, los análogos de COFEPRIS, tienen distintos grados de dominio o de acercamiento a la evidencia científica para la aprobación de vacunas. Sería francamente insensato suponer que cada agencia va a trabajar por sí misma y no va a prestar atención a lo que se ha hecho en otros países. Ayer poníamos el ejemplo de la vacuna CanSino y lo valioso que fue el acercamiento con la Agencia de Regulación Sanitaria de
Chile, el Instituto de Salud Pública de Chile, que tiene esa atribución, para conocer la evidencia científica que ya estaba en manos de la autoridad sanitaria chilena. Por ahí fue publicada en varias redes sociales a lo largo de la noche de ayer y que muestra una alta eficacia y desde luego un buen perfil de seguridad de la vacuna. Esa evidencia fue incorporada en COFEPRIS. Argentina mismo, el expediente de Sputnik V, recordarán que lo trajimos al regreso de la misión en Argentina en enero para que fuera incorporado directamente a COFEPRIS, analizado, evaluado, y eso fue gracias a que ANMAT, la Agencia de Regulación Sanitaria de Argentina, ya había hecho un cuidadoso trabajo de análisis. Nosotros tenemos algunas experiencias semejantes, ahora al revés, donde autorizaciones sanitarias de COFEPRIS han sido de ayuda para otras agencias. Un ejemplo es la vacuna Covaxin, de origen de la India, que México revisó y aprobó con una recomendación unánime del Comité de Moléculas Nuevas, no porque tuviéramos un plan inmediato de comprarla, porque nosotros ya habíamos satisfecho nuestra necesidad, sino porque algunos países de América Latina estaban en esa oportunidad, pero su agencia de regulación sanitaria no tenía todos los elementos para dar una autorización. Entonces, con todo gusto, procedimos al análisis y el ejemplo de México sirvió a la confianza de las agencias de regulación sanitaria de otros países. Okay, gracias. Y de esta forma, pues vamos a apoyar también a Latinoamérica. Y otra pregunta, doctor, rápida. No hace mucho se comentó que COFEPRIS tenía un rezago de 60,000 aprobaciones en diferentes ámbitos, en diferentes trámites. ¿Qué ha pasado con este rezago que se tenía? ¿Ya se avanzó o seguimos? ¿Cómo no? Gracias. Sí, con mucho gusto. Según nos informa el comisionado Alejandro Schwartz, se ha avanzado no solamente en resolver cada uno de estos expedientes, sino en el proceso por el que se llega a resolverlos. Es interesante, meses atrás, esto lo comenté aquí en la conferencia, cuando todavía no llegaba el doctor Schwartz, convocamos, me pidió el secretario Alcocer que convocara a la representación de la industria farmacéutica. Entonces convocamos a Canifarma, la Cámara Nacional de la Industria, a AMIF, a MELAF y a ANAFAM, las tres más grandes asociaciones de la industria farmacéutica. Iniciamos un diálogo abierto, dejando absoluta claridad de que el diálogo era para construir con un principio básico que era eliminar la corrupción, eliminar la discrecionalidad, y que a todos quienes participaran en esa mesa de diálogo nos interesaba tener una agencia de regulación sanitaria robusta técnicamente, con autonomía técnica y de gestión, y que fuera cada vez más profesional, más transparente, más equitativa. Con esos parámetros, las propias Canifarma y las asociaciones trabajaron, y lo agradecí en su momento, lo vuelvo a agradecer, y nos presentaron un análisis que hicieron de esos rezagos, de cuáles eran los trámites que estaban rezagados. COFEPRIS, dicho sea de paso, esto para conocimiento del público en general, no solo se dedica a medicamentos, no solo da aprobaciones de medicamentos, autorizaciones o registros sanitarios, sino que hace la regulación sanitaria de todo lo que se puedan imaginar: alimentos, agua, espacios públicos, espacios privados de uso público como restaurantes, cines, teatros, hoteles, importaciones, productos agrícolas, agroquímicos, cosméticos, juguetes, todo lo que ustedes se puedan imaginar que está a su alrededor. Si implica un riesgo sanitario, es materia de competencia de COFEPRIS revisar los expedientes, revisar a veces los productos mismos. Por ejemplo, hay una línea de trabajo sobre plomo en la que se evalúan juguetes y útiles escolares. Ahora que sus niñas y niños estarán entrando a la escuela, sepan que, por ejemplo, los lápices son sujetos de regulación sanitaria. ¿Por qué razón? Antiguamente los lápices se hacían de un material que contenía plomo,
y entonces en la mina de lápiz, y obviamente eso es no adecuado para niñas y niños que están propensos a chupar eso, y el plomo es un producto tóxico. Un ejemplo de muchísimos que hay. Entonces, regresando aquí con Janet Galindo de Mundo Pharma, con este trabajo nos expusieron el análisis y nos mostraron que 3/4 partes del rezago estaban en 3 trámites. El trámite de registro sanitario, la obtención del registro sanitario, el trámite de renovación del registro sanitario y el trámite de publicidad profesional o dirigida, no tanto al público, sino la industria farmacéutica va con los profesionales de la salud y les hace presentaciones o les da folletos y demás instrumentos de información, y esos tienen que ser evaluados por COFEPRIS para que cumpla ciertos criterios de veracidad, claridad, etcétera, consistencia, etcétera. Entonces, ante la pregunta de cómo se ha avanzado, más que darle un número, que en este momento no lo tengo, nos lo puede dar el doctor Schwartz, pero se avanzó en las reglas de esto. Uno de los ejemplos más importantes fue, se modificó la regla que exige que el registro sanitario tenga que ser renovado periódicamente. Eso no ocurre en otras partes del mundo. La Agencia Europea de Medicamentos, la agencia de la FDA de Estados Unidos, otras agencias europeas de alto desempeño, o la de Australia, por poner algunos ejemplos, o la de Canadá, no piden que se renueve el registro sanitario cada 5 años como ocurría en México. Y lo que era impresionante es que esa renovación del registro sanitario se hacía como si no hubiera antecedentes. Se le pedía a las compañías farmacéuticas traer el expediente completo. Cuando hablamos de expedientes completos, estamos hablando de 7 carpetas de 5,000 hojas, como si el producto fuera nuevo. Y hay productos que llevan 25 o 30 años en el mercado mexicano. Entonces, se veía claramente que el diseño de procedimientos de COFEPRIS no solo era poco profesional y obsoleto, sino que en algunos casos tenía dedicatorias específicas para hacerle la vida difícil a los competidores del oligopolio de la industria farmacéutica que hemos denunciado aquí muchas veces. Otro ejemplo, el registro de un producto estaba condicionado para los productos que vienen del exterior a que entregaran un extenso portafolio exclusivamente en idioma español. Solamente se podía en idioma español. Esa es la norma 177. Y si no estaba en español, no se aceptaba. Esto, para que se den una idea, implicaba además estar alimentando un mercado de traductoras y traductores, peritas y peritos especializados, muy cerrado, que también funcionaba con cierto conflicto de interés porque controlaba el acceso, y las compañías, o sea, no crean que esto es barato, invertían 2 o 3 millones de pesos solamente en hacer la traducción y la preparación y la certificación del expediente. Y esto las compañías extranjeras lo tenían que hacer cada año. Imagínense lo fuera de lugar que era esto, que refleja nuevamente una visión muy reducida del elemento técnico, pero sobre todo una actitud mafiosa de protección de los oligopolios de ciertos segmentos de la industria que opera en México. Y era un proteccionismo disfrazado de rigor técnico. Esos son 2 ejemplos, desde luego ya no nos da tiempo de extenderlos más. Alguna vez dijimos que si habláramos de COFEPRIS necesitaríamos todo un mes de conferencias de prensa, pero estos son 2 ejemplos de cuál es el cambio estructural y sustancial que tiene COFEPRIS al respecto de este pequeño segmento que es la autorización de productos para la salud, y es solo un pequeño segmento del vastísimo universo de responsabilidad de COFEPRIS. Muchas gracias, Janet Galindo, Mundo Pharma. Vámonos allá atrás con el compañero ya estamos dejando a Sergio. Sergio Noble, Pulso Saludable, allá atrás con Ignacio de Alba, Pie de Página, y luego los compañeros de Canal 14.
Por favor. Buenas noches, Sergio Noble, de Pulso Saludable. Doctor Gatell, mencionaba usted otros temas de salud. ¿Estos serán dados a conocer a través de conferencias en Secretaría de Salud como era antes de la pandemia? Sí, pero sin un calendario fijo. A lo mejor dejamos durante algunas semanas una fecha fija, qué sé yo, los jueves, para tener un punto de llegada y que tengamos martes del pulso, jueves allí en la Secretaría, y luego vamos a ir transicionando a otros modelos. De acuerdo. Esta otra pregunta es para usted y para el doctor Cortés. Si ambos nos pueden contar qué ha sido lo más complejo dentro de su trinchera de trabajo para cada uno al momento de comunicar durante las conferencias en esta pandemia. Pues ha habido mucho. Yo quisiera ser breve para darles oportunidad a los compañeros. Mañana, yo creo que mañana, que les anticipo la de mañana, va a venir el doctor Alomía y el doctor Ricardo Cortés, y entre los dos van a hacer un recuento de la epidemia. Y vamos a tener uno de los elementos indudablemente referido a la comunicación y cómo fuimos articulando los instrumentos de comunicación, respondiendo ante la necesidad pública, trabajando por atenuar la infodemia, tóxico epidemia paralela de ciertos grupos de interés que durante mucho tiempo, y yo creo que todavía, ayer teníamos también constatación de ello, han estado queriendo desvirtuar la información y generar pánico, resistencia, incluso a la salud pública, elementos tan fundamentales como la vacuna. Pero mañana, para que nos dé tiempo de comentarlo. Muchas gracias. Ignacio de Alba, pie de página, por favor. Uno de nuestros lectores tiene una duda. Nos platica que un familiar de él se aplicó la vacuna Sinovac, el esquema completo, y un mes después de haberse aplicado la segunda dosis, se hizo una prueba rápida de anticuerpos y la prueba salió negativa. Nos pregunta que si eso es normal. Gracias. Gracias por la pregunta. Ayer precisamente lo platicábamos con Liliana Noble y creemos que es importante que el público en general lo sepa. Las pruebas de anticuerpos fue la prueba, ¿verdad? De anticuerpos, lo que miden o detectan son los anticuerpos en la sangre o en el plasma o el suero humano, que son los componentes líquidos de la sangre. Los anticuerpos, para referencia general, son sustancias, específicamente proteínas, que fabrican los glóbulos blancos, que son las células especializadas del sistema inmune, del sistema de defensas. Estos anticuerpos son razonablemente específicos para cada una de las sustancias y microorganismos a los que nos exponemos todos los días, incluyendo el virus SARS-CoV-2. Generalmente, cuando uno sufre una infección, a quien ya nos dio COVID, por ejemplo, generalmente eso estimula a nuestros glóbulos blancos para que se multipliquen, se especialicen y formen un conjunto de células que se llaman células plasmáticas, que estarán fabricando anticuerpos en ese momento en respuesta a la infección y en el futuro. Y hay un grupo específico de células también del conjunto de los glóbulos blancos que se llaman de memoria, que mantienen, háganse de cuenta que el registro, la ficha del sujeto sospechoso, que en este caso es el virus SARS-CoV-2. Y entonces, si un mes después, 5 meses después, 1 año después, 8 años después, vamos a suponer que sea el caso, ya hemos dicho que no hay evidencia todavía de cuál es la duración de la inmunidad a COVID, pero usando el caso general, regresa el organismo infectante a nuestro cuerpo, esas células de memoria mandan una serie de señales químicas que en un tiempo muy corto estimulan la multiplicación de esos linfocitos B que se convertirán en células plasmáticas y fabricarán nuevos anticuerpos. Esto es el proceso de inmunidad explicado de manera simple y breve. ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo, ya le dio COVID y se hace una prueba de anticuerpos, o ya le pusieron una vacuna, Sinovac o cualquier otra? ¿Qué esperaría esa persona? Lo que esperaría es que en un tiempo razonable, vamos a decir después de 15 días, si le miden anticuerpos en sangre, encontrara que tiene concentraciones altas de anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2.
Esto es lógico pensarlo, pero aquí hay un elemento crucial. La velocidad de respuesta, la duración de respuesta, la intensidad, la magnitud de la respuesta es sumamente variable de persona a persona. Pero no solo eso, los métodos de laboratorio para medirlo todavía son muy variables. Todavía no se han normalizado o estandarizado. Laboratorio 1 usa cierta técnica, cierta máquina, ciertos reactivos y le da un resultado. Para la misma persona, el laboratorio 2 le puede dar un resultado completamente diferente. Y no nos referimos a calidades técnicas de los laboratorios ni específicamente de México. Esto ocurre en todo el mundo. El proceso de normalización, es decir, que todos tengamos la misma técnica y que sean comparables, lleva ciertos meses y ciertos años de investigación científica, de desarrollo tecnológico. Así ha ocurrido con todas las infecciones. Entonces, en conclusión, el colega que se lo preguntó o cualquiera que esté en esa situación, no tengan la expectativa de que es necesario medirse los anticuerpos y mucho menos de que si se los miden y les salen bajos o nulos, piensen que no tienen inmunidad. Todavía es precaria, insisto, en el mundo entero, la tecnología de medir los anticuerpos contra COVID-19. ¿De acuerdo? Y hago un pequeño corolario, ya nos están marcando que se nos acabó el tiempo, solo diciendo lo siguiente. Por eso es que estas propuestas que se han hecho en algunos países de tener una especie de pasaporte sanitario en donde se registre, están proponiendo medios electrónicos, quien ya tuvo inmunidad, ya sea por vacuna o por infección, como un pase de entrada o salida, carece de un fundamento científico sólido. La Organización Mundial y Panamericana de la Salud se han pronunciado vehementemente en contra de este tipo de disposición porque es inconsistente con la evidencia científica y con el desarrollo tecnológico de detección. Muchas gracias. Una disculpa a nuestros compañeros de Canal 14, ya no nos dio tiempo, pero mañana empezamos con ustedes y les damos la palabra. Muchas gracias. Aquí termina la conferencia. Nos vemos mañana para nuestro cierre jueves, viernes con el resumen de la epidemia y transición a la siguiente fase. Gracias.